Respetado oyente de nuestra capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido el capítulo 5 de la primera de Pedro. Señor, te rogamos, Dios mío, que sigas hablando a nuestros corazones, nos ministres con tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime a crecer, a entender, a vivir lo que tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es espectacular cómo este Pedro de esta carta es tan diferente al Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo. Titulado este devocional, Se necesitan Pedros entendidos. Hay un bosquejo del versículo 1 al 4 en las instrucciones a los ancianos, el versículo 5 en las instrucciones a los jóvenes, del verso 6 al 9 instrucciones a todos los cristianos, de los 10 al 11 versos la realidad del cristiano y del verso 12 al 14 la despedida. Ante la pregunta, ¿qué dirías a un familiar si supieras que éste va a morir? Si nosotros vemos aquí, Pedro sabía que en la iglesia que estaba ahorita ubicada o que había sido expatriada, dispersada por la persecución de Nerón, muchos de sus hermanos no los iba a volver a ver, muchos iban a morir. ¿Y qué decirle a alguien así si tú sabes que va a estar a punto de morir? En las encuestas normales, en las encuestas que se hacen habitualmente, ante esta pregunta alguien respondía: yo dejaría de trabajar y me dedicaría a viajar. ¿Qué dirías a algún familiar si supieras que va a morir? Otro le dice: yo le diría que se dedicara a lo que más placer le produce. Otras personas decían: no le diría nada porque perdería las ganas de vivir. Pero aquí vemos un Pedro completamente entendido. Un Pedro que recordó aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando lo llamó a él aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en 3 ocasiones Pedro le dijo que lo amaba, hasta que al final le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor termina diciéndole: Pedro, apacienta mis ovejas. Y hoy Pedro inicia esta carta de una manera extraordinaria, porque él empieza este capítulo diciendo precisamente esas palabras. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¡Qué espectacular! La respuesta de Pedro a esa petición de nuestro Señor Jesucristo no fue solo con palabras, fue con hechos. Y aquí lo estamos viendo, muchos años después de que se presentó esa cena con nuestro Señor Jesucristo, vemos un Pedro verdaderamente amando a nuestro Señor Jesucristo. Y estas instrucciones le daba a los ancianos: apacentar la grey. Y esto se refiere a vigilarla, dirigirla y capacitarla, porque los ancianos tendrían una posición de autoridad dada por Dios mismo. Entonces, si el anciano tiene estas características, si el anciano tiene estas obligaciones delante del Señor, usted y yo deberíamos verlo, claro que sí, no solo como un hermano, sino como una autoridad puesta de parte del Señor. Y entonces Pedro nos dice la manera como los ancianos deberían hacer el ejercicio de esta obligación o de esta posición de honor que les da el Señor. Dice que no por obligación. En el verso 2 sigue diciendo: apacentad la grey del Señor, no por fuerza, sino voluntariamente. No por obligación, sino voluntariamente. Esto quiere decir no impuesta, sino al llamado, sino porque estás apasionado por Cristo, estás tan agradecido con el Señor que tú quieres dar tu vida voluntariamente para servir a Cristo Jesús, al pueblo del Señor. Qué linda decisión que puede tomar un ser humano. Luego le dice: no con ganancia deshonesta, se refiere a no por ambición, sino con ánimo pronto, se refiere a ese deseo de servir. Note lo diferente al mundo, note lo sobrenatural de un alma enamorada de Cristo, de un corazón que solo quiere agradar a Dios, no como teniendo señorío, no como tiranos, sino por el contrario siendo ejemplo. Y esto es extraordinario. Nuestro Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo. Él, siendo la máxima autoridad del universo, el Curious, el amo supremo del universo, vino a morir por ti y por mí. Renunció a su gloria, se vació de su gloria para humillarse por amor a ti y a mí. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Pedro aquí era un hombre entendido y a esto rogaba a los ancianos. Recordemos que la única motivación de Pedro aparece aquí en el verso 4. Y ahí él termina diciendo, o el verso dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero ¿dónde estaban puestos los ojos de Pedro?
en la corona incorruptible de gloria? Claro que no. Él tenía puestos sus ojos en el príncipe de los pastores. Allí es donde Pedro tenía puestos los ojos. Como consecuencia de ese amor, el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que Él, al que siga su llamado, al que le sea obediente, recibirá esta corona incorruptible, que al final tú y yo sabemos que tendremos que devolvérsela al Señor. Pero qué lindo, porque esa corona no solamente es honor, sino que eso tiene un título de gloria que nadie te quita. El Señor, esa corona tiene una significancia. Lo primero es que Dios te hace parte de su ministerio celestial, y esto es bien especial, te hace miembro de su consejo celestial. Así que es una bendición anhelar obispado. Así Pablo empieza diciéndole a Tito, dice en primera carta de Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero recordemos que debe hacerse a la manera del Señor. Y recordemos que eso tiene unas tremendas responsabilidades. Ahora, si tú y yo sabemos que los ancianos, los obispos, los pastores de la iglesia han sido llamados, han entregado sus vidas a esa decisión de vigilar, dirigir y capacitar, nuestra respuesta debería facilitarles la vida. La palabra vigilar quiere decir observar atentamente para evitar que sufra la grey del Señor, para evitar que caigan en un duro trato o que pongan injustificado o que pongan en peligro su vida. Dirigir se refiere a situar para que avancen en la dirección correcta, hacia el Señor, y esto significa exhortar. Y qué duro que es exhortar, qué duro que es hacer el trabajo sucio. Y capacitar se refiere a preparar para vivir en sabiduría, no solamente informados, no solamente intelectuales, sino en la sabiduría del Señor. ¿Cuál debería ser la respuesta tuya y mía? Lo dice Hebreos 13:17. Obedeced y sujetaos a ellos, con alegría y sin quejarse. ¿Por qué? Porque ellos velan por tu alma y por la mía, y porque ellos darán cuenta al Señor. Qué lindo el llamado que hace Pedro aquí, un Pedro completamente entendido. Pero también sigue diciendo a los jóvenes en el verso 5, estad sujetos, sed sumisos y revestidos. Estad sujetos quiere decir subordinados a los ancianos. Quiere decir sumisos unos a otros, también subordinados, y no solo a los ancianos, sino unos a otros. Recordemos lo que nos dicen las Escrituras, que consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos, porque así quiere el Señor vernos, quiere vernos en esa postura de intentar hacer todo lo posible para ganar al otro. Y nos quiere ver no solo vestidos, sino revestidos de humildad, quiere decir humillados de mente. Y esto es bien especial, porque cuando lo hacemos así, ganamos a Dios mismo. Mira lo que nos dice el versículo 5. Estad sujetos, sumisos, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres recibir gracia sobre gracia de nuestro Señor? ¿Quieres tener a Dios de tu lado? Yo sí. ¿Quieres tener a Dios en contra tuyo dándote la espalda? Yo no. Revístete de humildad. Joven, revistámonos de humildad. Estemos sujetos a las autoridades puestas por Dios y seamos sumisos unos a otros. No debería existir en la iglesia la primera línea, ni debería existir en la iglesia los que se oponen a la voluntad del Señor. Y a todos nos da unas instrucciones en el verso 6. En el verso 6 también nos dice allí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí el vocablo se refiere en toda circunstancia. Cuando la palabra nos dice que nosotros estemos subordinados a los obispos o a los ancianos, dice que claramente poniendo cuidado que esto sea para glorificar al Señor, que esto sea dentro de la voluntad del Señor. Pero cuando es el Señor mismo, dice en toda circunstancia porque Él es Dios mismo. Entonces cuando no puedas entenderlo, dice que descanses en Él. Allí mismo dice que echa toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo dijo nuestro Señor. Él lo decía que venid a mí los que están cargados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil. Necesitamos esa caminar muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que le decía a todos los miembros de la iglesia. También le sigue diciendo en el versículo 8, sed sobrios y velad. Hay una razón, porque el diablo quiere devorarnos. Él está buscando a quien devorar. Y la palabra sed sobrio se refiere a estar despiertos, por supuesto, no bajo los efectos del alcohol y ninguna otra sustancia, no en la situación que muestra al mundo, no desapercibidos de lo que está ocurriendo. A eso se refiere la palabra velar. Se refiere también
despiertos, entendidos. A eso se refiere la palabra velad, porque ahí está el enemigo queriendo destruirnos, pero también nos dice que perseverantes, firmes en la fe en el versículo 9. Resistid firmes en la fe. Y esto se refiere a pararnos firmes, listos para testificar, con nuestra vida si es posible. ¿Por qué? Sabiendo que otros están cumpliendo estos mismos padecimientos y que el Señor mismo ha cumplido estos padecimientos. Un Pedro entendido dándose estas instrucciones claras. Y lo especial de todo esto es que no era un Pedro que estaba parado allí, lejano a la situación. Él empieza diciendo en este capítulo, yo, anciano también. Yo, testigo también de los padecimientos de Cristo. Yo también, participante de esta gloria que será revelada. Aquí en la tierra sufriendo por amor a Cristo, porque he entendido lo que Jesús vino a hacer acá y su sacrificio no fue en vano. En mí se puede ver la maravillosa hazaña de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo lo he entendido y vivo en su voluntad. Que Pedro más entendido. Y no solamente eso, sino que también en los versos 10 al 11 nos recuerda nuestra realidad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro estaba en una tremenda persecución. Desde luego que el sufrimiento no era muy poco, pero él lo comparaba con la vida eterna. ¿Qué significa sufrir acá un poco de tiempo si vamos a disfrutar eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que se llama ser muy entendido. Esa es la hermosa realidad de la que nos habla hoy la palabra. Finalmente se despide, y en esta despedida involucra a Silvano y a su hijo espiritual Juan Marcos. Pero también dice en el versículo 12, esta es la verdadera gracia de Dios. Hermanos y amigos, oyentes de estos devocionales, se necesitan Pedros entendidos. Se necesitan Pedros capaces de tomar ese llamado a ser ancianos para apacentar la grey, que estén listos para vigilar, para dirigir y para capacitar la grey de Cristo Jesús, por amor a Cristo. Se necesitan jóvenes que en el proceso se obedezcan, se sujeten con alegría y sin quejarse a lo que el Señor ha puesto por autoridad. Se necesitan jóvenes sujetos, sumisos y revestidos de humildad para ganar a Cristo Jesús. Se necesitan cristianos, tanto ancianos como jóvenes, como en todo lugar, humildes, discretos, despiertos, sobrios, que velan y que resisten la fe. Padre, gracias Señor por lo que nos hablas a través del apóstol Pedro. Señor, sigue creciendo en nosotros. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos cristianos, esos hijos maduros que escuchan tu voz, que atienden tu llamado y que van al lugar donde tú quieres ponernos. Que verdaderamente queremos seguirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.